Empezamos, José Román. Muy bien. Hola, buenas tardes a todos y todas los que estáis detrás de las pantallas. Soy Cristina, de Comunicación de Cáritas de León, y estamos aquí para comenzar la charla de don José Román Flecha, que va a hacer una reflexión sobre la última encíclica del Papa Francisco de la Fratelli Tutti. Antes de comenzar, pediros disculpas porque nuestra directora no puede estar aquí, obviamente por razones del COVID y porque estamos todos desde nuestros domicilios y desde nuestras oficinas y hemos intentado pues, ser lo más prudentes posibles. Pero ella sí que nos ha escrito unas líneas que yo voy a leer en su nombre con muchísimo cariño, que me ha pedido que os lea. Entonces, allá voy, en su nombre. Buenas tardes y bienvenidos todos aquellos que os habéis decidido a participar en esta charla aprovechando la oportunidad que nos ofrecen las nuevas tecnologías y la disponibilidad de nuestro ponente, don José Román Flecha. Me gustaría empezar por enviar un saludo muy especial a todas las personas que formamos parte de la gran familia de Cáritas Diocesana de León. Esta pandemia nos ha obligado a mantener una distancia que hace difícil el encuentro personal, pero no por eso tenemos menos presente a las personas en nuestro corazón. Todos los que formamos parte de Cáritas lo experimentamos diariamente y saber que seguimos pendientes unos de otros nos da ánimos para sobrellevar esta difícil situación que nos ha tocado vivir. Como sabéis, todos los años compartimos 2 momentos de encuentro y formación sobre temas relacionados con nuestra acción en Cáritas. Habíamos planificado inicialmente un encuentro para la primavera, pero la pandemia nos impidió celebrarlo. Ahora, después de habernos familiarizado con las nuevas tecnologías, hemos querido que este año no sea diferente y por eso hemos organizado esta reflexión sobre la encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, hermanos todos. Esta encíclica llega en un momento en que es más importante que nunca vivir la fraternidad con toda su intensidad, sin límites y sin fronteras. Para realizar esta reflexión, hoy nos acompaña desde Salamanca, como hemos anunciado, una persona muy querida por todos nosotros, don José Román Flecha. Aunque todos le conocemos a través de sus muchas charlas y encuentros, es obligado a hacer un breve resumen de su importante recorrido pastoral y profesional. Don José Román Flecha Andrés es natural de León. Fue ordenado sacerdote en el año 1964, durante el 6º Congreso Eucarístico Nacional celebrado en León. Durante 11 años fue coadjutor de la parroquia de San Francisco de la Vega. Amplió sus estudios en Roma y se licenció en Filosofía por la Universidad de Santo Tomás, en Teología por la Universidad Gregoriana y se doctoró en Teología Moral por la Academia Alfonsiana. Fue profesor en el Instituto Juan de la Encina, aquí en León, entre los años 1972 y 1976, donde coincidió con profesores junto a Antonio Trabajo, que en paz descanse. Don José Román fue también profesor en el Instituto Superior de Teología de León entre los años 1972 y 2020 y en la Universidad Pontificia de Salamanca entre los años 1976 y 2011. Queremos agradecerle sinceramente que hoy esté aquí para acercarnos a esta encíclica Fratelli Tutti. Estamos seguros de que sus reflexiones nos ayudarán a entender este trabajo que nos anima a reconocernos como hermanos y hermanas y a constituir un mundo más justo y más fraterno. Esperamos también que se abra para cada uno de vosotros el entusiasmo por seguir trabajando en este documento. Sin más, damos la palabra a don José Román, esperando que disfrutéis todos de su intervención y mandándoos un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por esa presentación tan cariñosa. No es ningún secreto que me encuentro muy a gusto con todos vosotros, amigos y amigas, hermanos y hermanas que trabajáis en Cáritas de mi propia diócesis de León. Así que
procurando adentrarnos en estos medios que no nos son totalmente conocidos todavía, voy a compartir con vosotros algunas ideas que han ido surgiendo en mí a medida que iba leyendo la encíclica Fratelli Tutti, que como sabemos fue firmada por el Papa Francisco el pasado día 3 de octubre del año 2020, en la víspera de la fiesta de San Francisco de Asís, el Poverello, y fue firmada precisamente en la cripta del convento basílica de San Francisco frente a la tumba del santo. Yo he dividido mi conversación ahora en 3 partes. La primera la titulo La opción del samaritano. En segundo lugar, he ido recogiendo unos puntos que me parecieron especialmente importantes para los que colaboran con Cáritas. Simplemente recoger algunos textos para el recuerdo. Y en la última parte, que es muy breve, recuerdo algunas palabras que me parece a mí que, por repetirse tantas veces en la encíclica, seguramente significan algo. Así pues, primera parte, la opción del samaritano. Yo creo que este Papa, al igual que hacía Juan Pablo II, ha escrito esta encíclica al modo de una catequesis. A todos nos suena el esquema de la catequesis, ¿verdad? El ver, juzgar y el actuar. Es decir, primera parte, considerar la realidad en la que estamos inmersos. Segunda parte, qué nos dice la palabra de Dios sobre esa realidad. Y tercero, cómo volvemos a esa realidad intentando transformarla. Pues bien, esta encíclica tiene una primera parte que en mi opinión es el ver y que no la vamos a resumir aquí porque es un poco amplia, que nos habla de algunos problemas que encontramos ahora mismo, según vamos caminando por el mundo. El descarte mundial, la insuficiencia de las declaraciones de derechos humanos, el vivir en esta pandemia precisamente en la que estamos ahora tratando de navegar corriente arriba, vivir en una sociedad tan dedicada a la agresividad y los autodesprecios y los sometimientos que nos están embargando por todas partes. Yo creo que esa primera parte podía a muchos llevarles a la desesperación o al desencanto, pero el Papa termina con un número dedicado a la esperanza, lo cual me parece muy importante. Ayudarnos a comprender que a pesar de todos los males, todos los disgustos, podamos todavía caminar hacia la luz. Si solamente tengo que ver ahí, o sea, cuando ¿sabes? Doy al 100 y ya está. Sí, ya está, sí. ¿Y eso nos lo deja grabado? La segunda parte, la relativa al juzgar, está reflejada en el capítulo 2, en la cual el Papa nos explica la parábola del buen samaritano. Me parece un punto muy importante. Y la tercera parte, que ocupa el resto de los capítulos, capítulo 3, 4, 5, 6, 7 y 8, estudia diversas situaciones actuales preguntándonos cómo podemos reaccionar ante ellas. Yo querría recordar un poquito qué significa esa opción del samaritano. Entre los muchos aspectos que contribuyen a realizar el sueño de la fraternidad, el lema de la encíclica, aparece la cuestión del respeto a la vida humana. De hecho, en esta encíclica, se dedica mucho espacio a comentar la parábola evangélica del buen samaritano. Todos conocemos muy bien esa parábola que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10. En ella se evoca la imagen de aquel hombre que había sido asaltado, apaleado por unos ladrones, que lo dejaron herido y tirado en el camino que bajaba de Jerusalén a Jericó. Jesús anota que pasaron varios a su lado, pero no se detuvieron para prestarle atención y la ayuda necesaria. Según el Papa, todo hace pensar que aquellos que no le hicieron caso eran, entre comillas, personas con funciones importantes en la sociedad, que se tenían por importantes, pero no tenían en el corazón el amor por el bien común. El Papa no se contenta con recordar la parábola y ofrece unas consideraciones piadosas que me parecen importantes. De pronto, traspasa la parábola a un escenario muy actual y dice, por ejemplo, asaltan a una persona en la calle y muchos escapan como si no hubieran visto nada. Frecuentemente hay personas que atropellan a alguien con su automóvil y huyen. Solo les importa evitar problemas. No les interesa si un ser humano se muere por su culpa. Cierro las comillas.
A continuación, el Papa observa que todos estamos muy concentrados en nuestras propias necesidades, en nuestros propios proyectos. Y por eso ver a alguien sufriendo nos molesta, nos perturba. ¿Por qué? Porque no queremos perder nuestro tiempo por culpa de los problemas ajenos. Sabemos que las cosas no deberían ser así. Así que el Papa nos pide que no caigamos en la miseria de los que ignoran al que ha sido apaleado. Nos exhorta a imitar el modelo del buen samaritano. Dice él, entre comillas, es un texto que nos invita a que resurja nuestra vocación de ciudadanos del propio país y del mundo entero, constructores de un nuevo vínculo social. Pues bien, en realidad yo creo que ese es el núcleo de toda la encíclica. Estamos llamados a salir de nuestro individualismo, a preocuparnos por los demás, a poner los cimientos para la construcción de una nueva sociedad basada en la fraternidad universal y vivida y promovida ya por San Francisco. Esta parábola evangélica del buen samaritano ha de resonar en nuestras conciencias y ha de reflejarse en unas estructuras renovadas según un criterio que podríamos llamar no solamente humano, sino humanizador. No podemos identificarnos con los que él llama los salteadores. Tampoco queremos parecernos a los que no prestan atención a los caídos a la vera del camino. Ni los salteadores, ni los que pasaron de largo. Entonces, la única opción respetable es la de ser y comportarnos como el buen samaritano. Hemos sido, dice él, hemos sido hechos para la plenitud que solo se alcanza en el amor. No podemos dejar que nadie quede a un costado de la vida. Me ha gustado mucho esta frase. Que nadie quede a un costado de la vida. Esto nos debe indignar hasta hacernos bajar de nuestra serenidad para alterarnos por el sufrimiento humano. Y eso es dignidad. Bueno, esta era la primera parte con la que quería comenzar, esta introducción que es una breve reflexión, meditación sobre la parábola del buen samaritano. Después, si pudierais verlo, veríais que en el volumen que yo he ido utilizando, en el librito, donde está la encíclica Fratelli Tutti, hay varios lugares en los cuales he dibujado una estrella al margen del texto. Son textos que me impresionaron en la primera lectura. De ellos he escogido 15 para compartir con vosotros ahora como sugerencia, nada más, para que luego se puedan leer más despacio. Primer texto, que está en el número 75. Los salteadores del camino. Dice él que no pensemos que son los malos, porque los salteadores tienen también como aliados secretos a los que pasamos por el camino mirando a otro lado. Somos tan malvados como los que han apaleado a ese pobre hombre. Nos unimos, se unen los que usan y engañan a la sociedad para esquilmarla y los que creemos mantener la pureza en su función crítica, pero al mismo tiempo vivimos de ese sistema y de sus recursos. Pensamos que el delito puede quedar impune, que el uso de las instituciones para nuestro provecho personal o corporativo pueden además ayudarnos a descalificar todo lo que ocurre en este mundo. Decimos que todo está mal, que nadie puede arreglarlo, ¿qué puedo hacer yo? Y con ello, ¿qué hacemos? Estamos ayudando a crecer el desencanto y la desesperanza. Y eso no alienta un espíritu de solidaridad y de generosidad. En conclusión, podemos estar uniendo a un pueblo entero. Y utiliza una palabra que aparece varias veces en la encíclica. Así actúa la dictadura, esa es la palabra, así actúa la dictadura invisible de los intereses ocultos, que se adueñan de los recursos y de la capacidad de opinar y de pensar. Primer punto, entonces, los salteadores del camino, con los cuales a veces somos cómplices. Un segundo punto que me llamó la atención es el de la esclavitud. Como sabemos, el Papa Francisco ha hablado varias veces, sobre todo con motivo de los mensajes para la Jornada Mundial de la Paz que instituyó el Papa Pablo VI y que se celebra todos los años el día 1 de enero. En varias ocasiones ha hablado él de las nuevas esclavitudes. Pero en esta encíclica dice algo que debería escocernos en el corazón. Dice él que se asombra de que a la Iglesia le haya llevado tanto tiempo condenar la esclavitud y diversas formas de violencia.
Lo digo en un día en que hemos celebrado la Santa Misa y en la misa hemos leído la carta de Pablo a Filemón, en la cual le dice que su esclavo, Onésimo, que significa útil, se había escapado, ha venido a buscar refugio donde Pablo y Pablo se lo devuelve y le dice, pero no quiero que lo recibas ya como un esclavo, sino como un hermano, porque él ha llegado a la fe por medio de mi predicación y tú llegaste a la fe por medio de mi predicación. Es decir, si ustedes, los dos, si vosotros los dos sois hijos míos, sois hermanos. Por tanto, se acaba la esclavitud. Es verdad que el cristianismo no podía abolir la esclavitud en aquellos tiempos del imperio, pero sí que podía infundir en sus hijos un espíritu nuevo para que el esclavo ya no fuese esclavo, sino hermano e hijo de la misma familia. Bueno, pues el Papa no alude a este texto del Nuevo Testamento, pero dice que sería una vergüenza el hecho de que hoy viviéramos todavía con nacionalismos cerrados, nacionalismos violentos, actitudes xenófobas, desprecios, maltratos hacia los que son diferentes. Y dice que la fe debe ser crítica, la fe es profética y el profeta anuncia y denuncia, como decía el documento de Puebla. Así que la fe debe criticar estas tendencias. Y concretando más, nos dice que la catequesis y la predicación, por la cuenta que nos tiene, han de incluir el sentido social de la existencia, la dimensión fraterna de la espiritualidad, la convicción sobre la dignidad de cada persona y las motivaciones para amar y acoger a todos. Ideas que se repiten una y otra vez a lo largo de la encíclica. Me he referido en este segundo punto a la Fratelli Tutti número 86. Y hablando del amor, le dedica un largo espacio en el número 91 y siguientes. Nos dice que es verdad que hay virtudes cardinales, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza. Yo siempre recuerdo que se encuentran representadas en unas estatuas en lo alto de la fachada de San Frutuoso en Santiago de Compostela. Las virtudes morales que las habíamos heredado ya de los griegos. Pero él dice que esas virtudes morales, que podemos descubrirlas a través de la razón, han de abrirse a los demás y han de abrirse por la caridad, porque si no, serían virtudes en apariencia, porque serían incapaces de construir la vida en común. Y para demostrarlo, cita a Santo Tomás de Aquino, que decía que la templanza en el comer, en el beber, en el uso de las drogas, o en el uso del internet, o en el uso de la sexualidad, o lo que sea, la templanza de una persona, si esa persona es avara, si no tiene caridad, ni siquiera es virtud. Y también cita a San Buenaventura, que nos dice que las otras virtudes, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, la hospitalidad, la simpatía, qué sé yo, si no tienen caridad, no cumplen los mandamientos como Dios los entiende. Esto se encuentra en el número 91 y me parecía especialmente importante conversando con personas que colaboran con Cáritas. Sin la Cáritas, sin la caridad, todas las otras virtudes, por muy humanas que sean y por mucha apariencia que tengan, en realidad ni siquiera son virtudes. En esta línea, en el número 112, me gusta que el Papa dice que es necesario promover el bien moral. El deseo y la búsqueda del bien de los demás y de toda la humanidad, implica una maduración. En realidad no habremos madurado, seguiremos en infantilidad o en adolescencia, tanto las personas como las sociedades, si no somos capaces de buscar el bien de los demás. Y recuerda cómo San Pablo, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, cuando habla de las obras de la carne y las obras del espíritu, menciona, la dice en griego, la virtud de la agazosine. Y la agazosine es la búsqueda de lo bueno, el procurar lo mejor para los demás, su maduración, su crecimiento en una vida sana, el cultivo de los valores y no solamente el bienestar material, que es lo que primero nos preocupa. Pero esa virtud que él menciona con la palabra griega, dice, en latín podría llamarse la benevolencia, que es también palabra española, en castellano. Es el querer el bien del otro, el llenar la vida de los demás de cosas bellas, de cosas sublimes, de cosas edificantes. Tras esto me llamó también mucho la atención
el número 127, donde habla del camino de la paz. Y nos dice que si no vivimos esta benevolencia, de poco vale que hablemos de la paz. Si se acepta que los derechos humanos brotan de la dignidad humana, hay que aceptar el desafío de soñar, de pensar en otra humanidad, de anhelar un planeta que asegure tierra, que asegure techo, que asegure trabajo para todos los demás. Y ese es, según él, el verdadero camino de la paz real y de la paz duradera, que solamente es posible desde una ética global de la solidaridad, de la cooperación, de la interdependencia, de la corresponsabilidad entre toda la familia humana. Unos puntos importantes sobre el camino de la paz. Y luego me ha gustado mucho un apartado que se encuentra en el número 130 y que al leerlo yo dije, bueno, esto es lo que tengo que compartir con mis amigos de Cáritas. De hecho, lo he titulado en mis apuntes, un programa para Cáritas, porque él dice que este amor de caridad implica algunas respuestas muy concretas, indispensables, sobre todo frente a los que escapan y tratan de escapar de graves crisis humanitarias. Y menciona 17 ejemplos, que me parece que son prioridades en el servicio de Cáritas en todas partes del mundo. Los leo simplemente. Incrementar y simplificar la concesión de visados a personas que llegan a nuestras fronteras. Adoptar programas de patrocinio privado y comunitario. Abrir corredores humanitarios para los refugiados más vulnerables. Ofrecer un alojamiento adecuado y decoroso. Garantizar la seguridad personal y el acceso a los servicios básicos. Asegurar una adecuada asistencia consular. Reconocer el derecho a tener siempre consigo los documentos personales de identidad. Promover un acceso equitativo a la justicia. Promover y aceptar, reconocer la posibilidad de abrir cuentas bancarias en el país cuando se llega. Garantizar lo básico para la subsistencia vital. Dar a los que llegan libertad de movimiento y la posibilidad de trabajar. Proteger a los menores y asegurarles el acceso regular a la educación. Prever programas de custodia temporal o de acogida. Garantizar la libertad religiosa. Promover la inserción social de las personas que llegan a nuestras fronteras. Favorecer la reagrupación familiar. Y por último, preparar a las comunidades locales para los procesos de integración de las personas que llegan. En el número 130, confieso y repito que cuando lo leí por primera vez dije, bueno, esto es lo que está haciendo Cáritas en muchos lugares del mundo. Es verdad que el Papa dice, son unos ejemplos solamente, 17 en este caso, porque previamente ha hablado precisamente de las situaciones de marginación y de dificultades para la emigración y acababa de hablar del derecho a emigrar y del derecho a no emigrar. Es decir, cuando se pueden favorecer las condiciones de vida en el país de origen, de tal forma que las personas no se vean obligadas a emigrar. Después he anotado otro punto, muy brevemente, está en el número 136, en el cual recuerda su entrevista y la elaboración de un documento, como sabemos, conjunto con el gran imán Ahmad Al-Tayeb. Dice que juntos recordaban la relación entre Oriente y Occidente, que es una necesidad mutua indiscutible, cuando muchas veces hemos vivido muy enfrentados. Tanto Oriente como Occidente podrían enriquecerse mutuamente. Brevemente, el Occidente podría encontrar en las civilizaciones del Oriente los remedios para algunas de las enfermedades espirituales y religiosas que han sido causadas en Occidente por la dominación del materialismo que nos ha comido y nos está recomiendo. Pero al mismo tiempo, el Oriente podría encontrar en la llamada civilización occidental muchos elementos que podrían ayudarlo a salvarse de la debilidad, de la división, del conflicto, del declive científico, técnico y cultural.
sin más comentarios, porque esto merecería otro estudio más amplio, pero me parecía importante. En octavo lugar, recuerdo que en el número 165 nos habla de la verdadera caridad. Y me ha gustado mucho por algo que yo repito de mi propia vida. Un año que pasé el verano en un convento de Francia, en Abbeville, en Picardie, por el cual pasamos varios sacerdotes leoneses, por cierto, la monja que me pusieron como profesora de francés me preguntó en una de las primeras clases, ¿cuál es la palabra francesa que más le gusta? Y yo dije, encuentro, en francés. Bueno, pues me ha dado mucha alegría ver que en la encíclica muchas veces el Papa habla de la cultura del encuentro. Y nos dice que la verdadera caridad debe expresarse en el encuentro persona a persona. Pero tratando de llegar a una hermana o a un hermano que están lejos y que incluso son ignorados, a través de los diversos recursos que las instituciones de una sociedad organizada, libre y creativa son capaces de generar. Recuerda él que también el buen samaritano necesitó de la existencia de una posada que le permitiera resolver lo que él solo en ese momento no estaba en condiciones de asegurar. Por tanto, el amor al prójimo, si es realista, si no desperdicia nada que sea necesario, ha de atender a los demás para transformar la historia de forma que beneficie también a los últimos. Así que es necesario fomentar una mística de la fraternidad y al mismo tiempo una organización mundial más eficiente para ayudar a resolver los problemas de los abandonados que sufren y mueren en los países más pobres. Y ahí añade algo que me parece muy importante y que en Cáritas todos vosotros lo tenéis ya muy asumido, que no hay una receta económica que pueda ser aplicada por todos, porque incluso la ciencia más rigurosa, lo estamos viendo ahora que se habla de la vacuna, del COVID, aún la ciencia más rigurosa puede proponer caminos diferentes. Pues también el ejercicio de la caridad y el ejercicio de la atención multidisciplinar seguramente puede encontrar y debe encontrar caminos y soluciones y recetas muy diferentes en un país o en otro, o en una situación o en otra. Un número 9 que yo había anotado es el que se refiere a la sociedad civil. Y también esto es importante hablando con personas que dedican su atención a Cáritas. Dice el Papa que hay muchas agrupaciones y muchas organizaciones de la sociedad civil que están ayudando a paliar las debilidades de la comunidad internacional. La falta de coordinación en situaciones complejas, la falta de atención frente a los derechos humanos fundamentales y también ante situaciones muy críticas de algunos grupos. Con frecuencia no son estas grandes organizaciones o no son los gobiernos de un país, sino que es la asociación civil con sus agrupaciones y organizaciones la que está ayudando a paliar estos problemas. Lo decía esto ya también el Papa Benedicto XVI en su primera encíclica, Dios es amor. Dice él que así, precisamente así, se concreta el principio de subsidiariedad, en el cual los organismos superiores no solamente permiten, sino que instan a los organismos inferiores a participar. Así se garantiza la participación y la acción de las comunidades y de las organizaciones de menor rango que vienen a completar la acción del Estado, que unas veces no puede y otras no se decide a actuar en situaciones muy concretas. Muchas veces hay esfuerzos admirables pensando en el bien común. Y además, algunos de los miembros de estas organizaciones civiles, bien lo sabemos ahora por experiencia con motivo de esta pandemia, llegan a realizar gestos verdaderamente heroicos que muestran de cuánta belleza todavía es capaz nuestra humanidad. Esto lo dice en la encíclica en el número 175. En un número 10 me alegró ver que el Papa cita a dos moralistas españoles, el padre Zalba, que era el autor de los manuales de moral que teníamos en el seminario de León cuando yo estudiaba, y el padre Rollo Marín, bien conocido por su libro de Teología Moral para Seglares. Bueno, pues ambos dicen que hay lo que se suele llamar un amor ilícito y un amor imperado.
Dirán ustedes, ¿y eso qué significa? Bueno, pues él lo explica con ejemplos que yo creo que se entienden muy bien. Si alguien ayuda a un anciano a cruzar un río, eso es exquisita caridad. Y eso es el amor ilícito. ¿Qué es el amor ilícito? Son los actos que proceden directamente de la virtud de la caridad, dirigidos a personas o pueblos. Muy bien. Pero no basta con que tú ayudes a un anciano a cruzar un río. Es muy bueno que los políticos de esa zona se decidan, o el ayuntamiento o quien sea, a construir un puente. Y decían los moralistas, y eso también es caridad. Entonces, eso pertenece a lo que llamaban los actos imperados por el amor. Esos actos de la caridad que impulsan a crear instituciones más sanas o regulaciones más justas o estructuras más solidarias. Bueno, pues aquello que yo estudiaba en el Seminario de León y que yo decía, ¿esto lo habrá aprendido la sociedad alguna vez? Fíjense que el Papa lo pone hoy en la vitrina, en el escaparate. Dice, que esto es importante, ¿eh? Hay una caridad personal y hay una caridad institucional que parece que no es caridad, sino que es el resultado del cumplimiento de los deberes sociales o políticos o económicos de una institución. Bueno, pues eso puede llamarse también el amor político. Parece una contradicción porque ¿quién piensa que la política debe nacer del amor? Dice, sí, cuando una política no nace de puros egoísmos, alude varias veces al interés de conservar votos, sino que tiene en cuenta el bien común y que quiere favorecer el bienestar de la humanidad y la defensa de los derechos humanos, eso pertenece al amor político que hay que conservar y que hay que promover. Eso lo pueden encontrar en la encíclica en el número 186. Y nos dice que esa caridad, cómo no, ennoblece la acción política. El número 11 que yo había anotado es muy importante para mí, porque habla del desplazamiento de la razón moral. Y estoy totalmente de acuerdo. Hoy vivimos con frecuencia en una moral inmediatista. Es decir, pensamos que es bueno lo que produce buenos resultados. Diría Kohlberg en su estudio de la conciencia que eso es una moral infantil. También el niño piensa que es bueno lo que trae buenos resultados y es malo lo que produce malos resultados. Ha tocado un enchufe, le ha dado una sacudida y dice, malo, malo, esto no se debe hacer. Pero con frecuencia los adultos y las sociedades seguimos en esa moral de los primeros momentos, una moral inmediatista, pragmática, interesada, en lugar de pensar en los valores que nos hacen personas. Pues bien, dice el Papa que hoy se cree que no existen el bien y el mal, sino solamente un cálculo de ventajas y desventajas. Y esto es terrible, porque hemos desplazado la razón moral y eso trae como consecuencia que el derecho ya no se refiere a la concepción fundamental de la justicia, sino que se convierte en el espejo de las ideas dominantes o de los grupos dominantes. Quiero contar una breve anécdota, puesto que estoy hablando de amigos de León. Un leonés, como el padre Massimino Arias Reyero, sacerdote que tanto trabajó en Chile, me invitó a dar unas charlas a los alumnos de la Escuela Normal de Magisterio de León en aquellos tiempos. Y recuerdo que un alumno me dijo, bueno, yo no sé por qué he venido a esta charla de ética y de moral, porque yo creo que el bien y el mal en sí mismos no existen. ¿Por qué? Pues porque todo depende de lo que uno decide. El bien es lo que yo decida que está bien y el mal lo que yo decida que está mal. Recuerdo que le dije, me encantaría ser tu profesor. ¿Por qué? Se asombró. ¿Por qué podría suspenderte tranquilamente si yo pensara que el suspenderte era bueno, sin más? Me dijo, ¿no haría usted tal cosa? Me alegra que reacciones así. Cuando uno no reconoce la objetividad del bien y del mal y piensa que esas categorías dependen de la libertad, que tenga mucho cuidado, porque el día que decida qué es el bien y es el mal, tenga todo el poder, tú caes bajo sus garras. Es decir, pretendiendo defender la libertad, estás dando una garantía a las dictaduras y a la opresión. Bueno, el Papa no lo dice exactamente así porque yo he puesto un ejemplo en atención a mis oyentes de León en este momento. Pero nos dice que lo que estamos haciendo es llegar a la lógica de una fuerza
que triunfa y que se impone, en el número 210. Bueno, me dan ganas de aplicar una cosa que contaban los sacerdotes de León cuando yo era joven. Decían que había un sacerdote que decía: como siempre he pensado yo y ahora el Espíritu Santo, gracias al concilio, ha venido a darme la razón. Pues algo parecido. Yo que le decía al joven estudiante de León: si tú crees que el bien y el mal depende de la libertad, olvídate, porque estás poniendo tu vida en manos de los dictadores. Bueno, pues el Papa nos ha dicho más o menos lo mismo sin el ejemplo. Esto lleva a una lógica del triunfo de la fuerza. El número 12 que yo había anotado es muy interesante, pero me limito solamente a citarlo. Nos dice que la verdad, la justicia y la misericordia o van juntas o no existen. Las tres juntas son esenciales para construir la paz y cada una de ellas ha de impedir que las otras sean alteradas. Si no hay verdad, no hay justicia. Si no hay justicia, no hay misericordia. Si no hay misericordia, la justicia se convierte en tiranía. Si no hay misericordia, la verdad puede convertirse en una farsa. Y verdad, pone algunos ejemplos, es contar a las familias desgarradas por el dolor lo que ha ocurrido con sus parientes desaparecidos. Pone él el ejemplo y evidentemente se está refiriendo a lo que estamos viviendo. Verdad es confesar qué pasó con los menores de edad reclutados por los actores violentos. Y me ha recordado una conversación con el padre Gaetano, sacerdote de la diócesis de Agrigento en Sicilia, y encargado de la pastoral en la isla de Lampedusa, que visitó el Papa pues, para atender a los inmigrantes. El padre Gaetano, en una reunión que tuvimos en Roma, diversos sacerdotes, nos contaba que a la isla de Lampedusa llegan todos los días docenas y a veces centenares de niños que desaparecen en pocas horas de una isla tan pequeña. ¿Por qué? Porque hay grandes lanchas rápidas dispuestas a llevarse a estos niños, o para coser balones, o para servir de escudos en guerras inconfesables, o para el comercio sexual, o para el comercio de órganos de trasplantes. Bueno, esto no lo he leído en los periódicos, esto contado por el párroco de la isla de Lampedusa. Y ahora el Papa lo vuelve a recordar en el número 227. Verdad es contar a las familias desgarradas por el dolor lo que ha ocurrido con sus parientes desaparecidos. Verdad es confesar qué pasó y qué pasa con los menores de edad reclutados por los actores violentos. Verdad es reconocer el dolor de las mujeres víctimas de violencia y de abusos. Y cada violencia cometida contra un ser humano es una herida en la carne de la humanidad. Cada muerte violenta nos disminuye como personas. ¿Por qué? Aquí recuerda una frase que se nos hizo ya muy famosa hace años, que la violencia engendra violencia y el odio engendra más odio y la muerte más muerte. Y que por tanto hay que tratar de romper la espiral de la violencia. La frase es de un libro famoso de Monseñor Helder Câmara, obispo de Olinda, Recife, en Brasil. El número 13 que yo había anotado nos habla de la memoria. Yo he pensado, no quiero prejuzgar, pero me pregunto si el Papa, al escribir esto sobre la memoria, no estaría pensando en las situaciones por las que ha pasado su país de Argentina y cómo se trata unas veces de recordar y otras de olvidar. Dice él que a quien sufrió mucho de manera injusta y cruel no se le debe exigir una especie de perdón social, porque la reconciliación es un hecho personal y nadie puede imponerla al conjunto de una sociedad, aun cuando deba promoverla. Parece contradictorio con el espíritu cristiano. Yo creo que hay que leerlo muy despacio, porque lo que trata de decir es que lo que jamás se debe proponer es el olvido. No olvidemos, pero tampoco pensemos que el manto de una reconciliación general cura las heridas de las personas concretas. Creo que va por ahí la cosa. Y él se pregunta, ¿quién se puede arrogar el derecho de perdonar en nombre de los demás? Al final, el perdón y la reconciliación tiene que ser elaborado personalmente en momentos, en situaciones dramáticas por las cuales han pasado muchos países.
Argentina, sí, y han pasado los países de los Balcanes y hemos pasado a otros países que hemos tenido el azote del terrorismo en nuestra propia casa. El número 14 y penúltimo de esta lista lo titulo, con palabras del Papa, la llama de la conciencia. ¿Por qué? Porque dice que hoy, en estos casos, existe la tentación de volver página, diciendo que, bueno, esto ya pasó hace mucho tiempo, ahora hay que mirar hacia adelante. Y dice él, al pie de la letra, no, por Dios, nunca se avanza sin memoria. No se evoluciona sin una memoria íntegra y luminosa. Necesitamos mantener viva la llama de la conciencia colectiva, testificando a las generaciones venideras el horror de lo que sucedió, que despierta y preserva de esta manera el recuerdo de las víctimas, para que la conciencia humana se fortalezca cada vez más contra todo deseo de dominación y destrucción. Dice, no me refiero solo a la memoria de los horrores, y de hecho cita el Holocausto de los nazis, la supresión del pueblo judío, las bombas en Hiroshima y Nagasaki y algunos ejemplos más. Pero dice, cuando hablo de mantener la memoria y de la llama de la conciencia, no solamente quiero decir que hay que recordar los horrores, hay que recordar también los pequeños y grandes gestos de los que optaron por la solidaridad, por el perdón, por la fraternidad. Me parece muy interesante este número 249. Y termina, es muy sano hacer memoria del bien y no solo del mal. Y finalmente, en esta lista de 15 puntos, hay uno que me parece especialmente importante. Iglesia y política. Es un tema que hemos vivido en esta España nuestra en todas las etapas que hemos ido pasando los que ya somos mayores. Dice, la Iglesia respeta la autonomía de la política, pero eso no quiere decir que relegue su propia misión al ámbito de lo privado, como si ser creyentes fuera solamente hacer oración privada y desentendernos de lo que ocurre en este país y en el país de al lado y en los países lejanos, por ejemplo. Dice, al contrario, no puede ni debe quedarse al margen la fe cristiana en la construcción de un mundo mejor. No puede dejar de despertar las fuerzas espirituales que fecunden toda la vida en sociedad. Es verdad que los sacerdotes y los diáconos, los ministros religiosos, no debemos hacer política partidaria. ¿Cuántas preguntas me han hecho por la radio de Estados Unidos antes de las elecciones políticas en aquel país? Bueno, pues los religiosos no debemos hacer política partidaria ni partidista, propia de los laicos. Pero ni siquiera los religiosos podemos renunciar a la dimensión política de la existencia, que implica una constante atención al bien común y la preocupación por el desarrollo humano integral. Ahora mismo vengo sobre esta palabra. Con lo cual, el vivir las virtudes teologales, la fe, la esperanza y el amor, nos lleva a creer en Dios, a esperar en Dios, a amar a Dios y a aquellos que Él ama con predilección. Y eso hace que nuestra Iglesia sea una casa de puertas abiertas. ¿Y por qué? Porque es madre. Y ahí el Papa termina aludiendo a María, la madre de Jesús. Y como ella queremos ser una Iglesia que sirve, que sale de casa, y eso lo hace Cáritas, cómo no, que sale de sus templos, que sale de sus sacristías, para acompañar la vida, para sostener la esperanza, para ser signo de unidad. Y una frase muy típica de este Papa, para tender puentes y romper muros. Importante después de la caída del muro de Berlín y la construcción de otros muros que ustedes y yo conocemos en diversas partes del mundo. Ahí tiene que estar la Iglesia, sosteniendo la esperanza, siendo signo de unidad para tender puentes, romper muros y sembrar reconciliación. En el número 276. Y finalmente, para concluir, muy brevemente, he anotado algunas palabras que se repiten muchas veces en esta encíclica y nos daría para muchas charlas. Primera frase, primera idea, la cultura del encuentro y del diálogo, que nos remite a mi querido Papa Pablo VI en su encíclica sobre la Iglesia en la tercera parte. Segunda idea que se repite una y otra vez, la dignidad de la persona humana, por ser humana y visto desde el punto de vista cristiano, por ser creada por Dios, redimida por Cristo, guiada por el Espíritu Santo. Tercero, que me parece muy importante para la teología moral, que los derechos humanos están basados en lo que la persona es, no
en dónde vive, ni qué cultura tiene, ni qué dinero tiene, sino la verdad última de la persona. Porque si los derechos humanos se basan en cualidades adjetivales, estamos cayendo en la falsedad. Y si los derechos humanos se basan solamente en las leyes positivas, estamos cayendo en el nominalismo y perdemos la misma dignidad de la persona. Una frase a la que aludí hace un momento y que se repite muchísimas veces es la del progreso humano integral. Esa frase es del Papa Pablo VI en su encíclica Populorum Progressio, cuando dice que el progreso, para ser verdadero, tiene que ser progreso para todo el hombre y para todos los hombres, para toda la persona, en lo material y en lo espiritual, y para todas las personas. Bueno, pues este Papa, que sigue tantas veces a Pablo VI, recoge esta quinta expresión que me parece importante. La sexta, a lo cual no he aludido, es la importancia de vivir con el pueblo, escuchar al pueblo y ser pueblo. Alguien puede decir que esto tiene mucho que ver con la teología de la liberación argentina, sobre todo, porque hubo diversas corrientes de teología de la liberación, pero en algunos países se insistió más en esto, en el vivir con el pueblo y en descubrir el sentir del pueblo, la cultura del pueblo, las riquezas del pueblo. La penúltima de las frases, ya la hemos repetido, es la necesidad de vincular el amor de Dios al amor a Dios y el amor a los hijos de Dios, que es como el núcleo fundamental de la encíclica. Y la última, a ver si le suena, la última frase que he anotado es que todos estamos en la misma barca. ¿Verdad que le suena? De aquella oración que pronunció en el frontal de la Basílica de San Pedro, en la Plaza de San Pedro, aquella noche de lluvia, cuando hizo aquella hermosa oración pidiendo al Señor que nos ayudara en esta pandemia. Allí dijo que todos estamos en la misma barca y Jesús viene a la barca para ayudarnos a remar corriente arriba o a remar en medio de la tempestad. Esa frase la ha repetido él muchas veces y está también en la encíclica. Somos parte de una fraternidad, de una comunidad, de un mundo humano y humanizable y por tanto tenemos que darnos cuenta que si se hunde la barca nos hundimos todos. Muy bien, mis queridos amigos, muchísimas gracias. Donde quiera que estén cada uno, en sus casas o donde nos estén escuchando, un abrazo desde Salamanca. Muchas gracias. Muchas gracias, José Román. Muchas gracias a todos los que habéis estado detrás. Es un placer escucharle, como siempre. Siempre, de verdad, nos enseña muchísimo y cada uno seguro que nos hemos quedado con alguna enseñanza. Yo hoy me quedo con lo de verdad, justicia y misericordia o van unidas o no existen. Me ha encantado. Esa frase es muy de Cáritas, muy de nosotros y de este momento y para tenerla de referencia junto a otras muchísimas que he ido anotando y que espero repaséis en YouTube porque a partir de mañana va a estar colgada la charla y seguro que da lugar a una reflexión posterior mucho más profunda. Mirad, como nos quedan unos minutillos y nuestro ponente ha sido tan amable de esperar unos minutos más, si queréis, vamos a habilitar el que hagáis algunas preguntas que le queráis hacer. En la parte de abajo de la derecha de vuestras pantallas hay un icono, un botoncito que pone haga una pregunta. Si queréis preguntar algo, yo se lo digo y él os contesta. Entonces, vamos a dejar un minutillo por si alguien se anima a hacer una pregunta y damos de nuevo las gracias a nuestro ponente, que ha sido una delicia escucharle. Muy bien, Cristina, eres muy amable. Oye, y decías que estabas entrenándote, pero lo haces ya como una profesional. Está muy bien. No. Muy bien, muchas gracias. Ha sido un gusto estar con Cáritas de León. Pero siento una gran vergüenza, te lo digo de verdad. ¿Por qué? Porque esta encíclica, que es muy larga, como sabemos, que tiene, ¿cuántos son? 287 puntos más 2 oraciones al final. Pues da para todo un año de clases y resumirla en apenas 40 minutos es una osadía, ¿no te parece? Bueno, ¿alguien nos ha escrito algo?
Pues parece que no, que la gente es tímida y que no se atreve a escribir. Esperamos que os haya llegado el mensaje y si no, pues eso, pues José Román, como siempre, muy, muy amable, nos ha dicho que si tenéis algo, si os ocurre algo, o a lo mejor también es que estáis tan absorbiendo tanta información que os cuesta un poco también tener ahí como procesarla y poder hacer la pregunta. Pero sin duda, si tenéis alguna, pues me la mandáis o por correo o por cualquier otro mensaje que veáis que me podéis hacer llegar y yo pues eso se la paso y él os contestará amablemente como siempre hace las cosas. Muy bien. Un gusto de nuevo y muchas gracias por estar aquí y ojalá esto sea el principio de una serie de formaciones y de encuentros que tengamos así debido a las circunstancias y que sean muy productivos para todos, para Cáritas especialmente. Muy bien, muchas gracias. Saludo. Cristina, muchas gracias y a todos los amigos de Cáritas de León y bendiciones para todos. Muchas gracias.